Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el foro que hemos iniciado hace ya dos exposiciones, foro que organizamos para comentar sobre el procedimiento, el acto electrónico y el acto automatizado, que son, como lo hemos venido comentando en las dos anteriores exposiciones, aspectos de gran actualidad que suponen cambios de paradigma que normalmente deberían verse representados en las legislaciones de derecho administrativo a nivel iberoamericano. Precisamente con ese objetivo, la semana anterior expuso el profesor Valero Torrijos con relación a la evolución que a nivel normativo se ha venido dando en España, y el día de hoy el doctor Jorge Leiva Poveda va a exponer con relación al acto administrativo electrónico en las leyes de organización y procedimientos administrativos de Latinoamérica. Don Jorge, bueno, ya lo conocemos bien, aparte de ser juez de lo contencioso administrativo, doctor en Derecho por la Universidad de Escuela Libre de Derecho, máster en Protección de Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. Es también especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y tiene un diplomado en Derecho Público del siglo XXI de la Universidad de La Paz y de Heidelberg de Alemania. También, como lo sabemos, es un activo administrador de este sitio Derecho Administrativo Costa Rica. Así que, pues, qué mejor que don Jorge nos pueda ilustrar y exponer con relación a cuál es la situación a nivel latinoamericano, a nivel comparado del objeto de este foro que hemos venido desarrollando hace ya 2 semanas y que, repito, se relaciona con el acto administrativo electrónico, el procedimiento administrativo electrónico y el acto administrativo automatizado. Así que, don Jorge, la audiencia es toda suya y retornamos una vez que usted termine para algunos comentarios o plantearle preguntas de nuestra audiencia. Buenas noches, don Aldo, y buenas noches a las personas que nos acompañan, sea pues en vivo hoy, 22 de noviembre, a estas horas de la noche, o quienes vean el video en los próximos días. En fin, los saludo en el punto del espacio-tiempo en donde se encuentren. Aquí quisiera iniciar la conversación que espero que tengamos esta noche, recordando tristemente que si bien habían procesos, y ya lo vamos a ver en diferentes sistemas latinoamericanos, que iban ya enrumbados al tema de los procedimientos administrativos electrónicos, como lo decía don Aldo, y consiguientemente ya enrumbados hacia el acto administrativo electrónico, que es lo que nos convoca esta noche. Sin lugar a dudas fue el golpe que nos dio el SARS coronavirus 2, que nos ha afectado negativamente en muchos ámbitos de la vida, no solo evidentemente de Costa Rica, sino de toda la región. Y es la parte de la digitalización uno de los, tal vez de las consecuencias que más cotidianamente estamos viviendo. A partir de marzo del año pasado, en el caso de Costa Rica, en otros países latinoamericanos, meses más, meses menos, cuando ya empezó todo el periodo de las cuarentenas, de los cierres, en fin, de todas estas lamentables condiciones que nos ha correspondido vivir. Vamos a ver cómo está cómo está la región, cómo está nuestro barrio, como me gusta llamarlo, Latinoamérica. Ya van a ver por qué Latinoamérica. Ya les adelanto, ya la parte de España, aunque haré alguna breve referencia, ya fue cubierta la semana pasada por don Julián.
La semana tras anterior, hace 15 días, tuvimos con don Ramón una introducción al tema de esta relación entre administración, servicios públicos y nuevas tecnologías. Como lo vamos a ver, ni antes de la pandemia, ni en este momento nuestro país o nuestro sistema jurídico ha sido uno de los que ha estado a la vanguardia. Ni siquiera yo diría hemos estado tampoco en el pelotón, ya lo vamos a ver, más bien somos posiblemente uno de los sistemas más que ha afrontado este avance de la digitalización de las administraciones públicas eh, menos. Es decir, somos posiblemente uno de los países que ha adoptado menor legislación para digitalizar sus administraciones públicas de cara a lo que se está viviendo en el mundo en este momento. Pues sí, tenemos la ley 9842 y la memoria no me falla, que es una ley muy pequeñita que permite a los consejos municipales hacer sesiones de forma virtual, pero en fin, sabemos que los órganos colegiados en nuestras administraciones públicas no están solo ahí y en fin, creo que los avances y las oportunidades de mejora que tiene Costa Rica en este campo son muchos y así lo vamos a ver. Desde marzo del año pasado, como les decía, se han sucedido en redes sociales, tanto a nivel nacional como en otros países, una serie de foros en derecho administrativo en donde se ha abordado el tema del gobierno digital, las administraciones electrónicas, los procedimientos administrativos tramitados en formato electrónico, los actos administrativos electrónicos. Y cuando uno escucha hablar a abogados y abogadas de todos los diferentes contextos, pues todo el mundo tiene algo que decir. En todos los países, perdón, ya se ha hecho cosas, se han avanzado, ya hay páginas de internet y en mi caso personal, más que decir qué bien, cómo están todos los países, yo lo que digo es más bien, ya era hora, estamos en la tercera década del siglo XXI, la internet ya es un sistema de comunicación de finales del siglo anterior, entonces más bien para este momento creo yo que el avance debería ir más allá. Normalmente en estos tipos de foros lo que escuchamos de las y los administrativistas es temas de notificación por medios digitales, encontramos una gran difusión de lo que implica la firma digital y aquí también hay que ser un poco ¿cómo decirlo?, directos. Ni la firma digital, ni la notificación por medios digitales son aspectos directamente centrados en temas de derecho administrativo, ni tampoco en temas de procedimiento administrativo. Claro que las administraciones públicas y en los procedimientos administrativos estas son herramientas, pero como vamos a ver, la firma digital es una realidad que va más allá del derecho administrativo, que cumple necesidades en muchos ámbitos del quehacer jurídico de un país, e igual sucede con las notificaciones por medios digitales, y aquí tenemos que tener claro que incluso el gran desarrollo de las tecnologías de notificación digital en softwares especializados no han sido construidas alrededor del procedimiento administrativo, sino de procesos judiciales. Por eso es que busqué una forma de revisar cuál es el compromiso, cuál es el avance que cada uno de nuestros sistemas jurídicos en los diferentes países de Iberoamérica han hecho para de verdad llevar la tecnología a sus sistemas normativos. Y claro, aquí la solución que encontré es revisar las normas troncales. Esas leyes que están en casi todos los países de nuestro continente, y en el caso de Iberoamérica, pues de España y Portugal, que regulan los dos grandes aspectos que el derecho administrativo ha dado en llamar su parte general, es decir, la organización de la administración pública o de las administraciones públicas y de las normas de procedimiento administrativo. Y aquí sí, aquí vamos a ver cómo
sí podemos, y ya lo vamos a ver. De hecho, ya les adelantaba en el anuncio de la actividad de esta noche que hacíamos hoy a mediodía, el recordatorio, una serie de esquemas que quiero compartirles esta noche. Sin embargo, quisiera también llamar a no generar falsas expectativas. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de escuchar en las noches un seminario que organizó la Contraloría General de la República de acá de Costa Rica, de mi país, y sobre procedimientos administrativos electrónicos, nuevas tecnologías, y tuve la oportunidad de escuchar charlas muy buenas. Sin embargo, hubo una que me preocupó mucho porque la persona que exponía estaba vendiendo el tema de los procedimientos administrativos electrónicos y la digitalización de las administraciones públicas, poco más o menos como la piedra filosofal, o como decimos en algunos países de Latinoamérica, como la pomada canaria, que iba a servir para que las administraciones fueran más eficaces, para que fueran más rápidas, para que existiera menos corrupción, para evitar la desviación de poder. Y aquí quisiera decir que, como todas las herramientas que van generando las sociedades, las nuevas tecnologías pueden colaborar con un mejor funcionamiento de las administraciones públicas. Sin embargo, no son la finalidad. La finalidad de las administraciones es satisfacer las necesidades que las sociedades en las que ellas han sido establecidas deben cumplir. Es una herramienta. Aquí recuerdo en algunos otros momentos, cuando he visto, tanto en mi país como en el derecho comparado, el tema de la oralidad como la gran solución, y aquí quiero llamar la atención en el mismo sentido. Es una gran herramienta, pero no necesariamente ni la oralidad ni la digitalización van a arreglar todos los problemas que enfrentan nuestras administraciones públicas. En este sentido, no tenemos que cerrar los ojos a que si digitalizamos todo lo que ya tenemos, pues posiblemente lo que vamos a tener es una burocracia digital. Y esa tampoco es la finalidad de la digitalización. Aquí quisiera cerrar este paréntesis de no generar falsas expectativas con la digitalización y de la inteligencia artificial, que evidentemente nos permite a veces soñar en construcciones a veces muy románticas, y nos lleva a olvidarnos del principio de legalidad, que ya vamos a volver más adelante. En el ámbito supranacional, en lo que tiene que ver con las administraciones públicas, los tres sistemas de integración regional, el SICA en Centroamérica, la Comunidad Andina y el Mercosur en Sudamérica, ya han ido avanzando. Sin embargo, no me voy a meter en este tema. Ya veremos que tenemos bastante que hablar esta noche en lo que hace a las administraciones domésticas. En el sistema interamericano de protección de derechos humanos ya también encontramos pronunciamientos en esta materia. La semana pasada, quienes me acompañan en mi página de difusión jurídica de Facebook, verán que hice una publicación del caso Barriari versus Argentina, en donde ya desde el 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace algunas consideraciones procesales en materia de nuevas tecnologías. En fin, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? Bueno, vamos a entrar en lo que tenemos en nuestros sistemas, que vivimos. Y lo primero que tenemos que tener claro cuando vamos a hablar de nuevas tecnologías y administraciones públicas es que finalmente estamos hablando de tecnologías y administraciones públicas que están vinculadas por el principio de legalidad. Y entonces, aquí siempre que vayamos a hablar de las posibilidades y de los mecanismos que están en foros académicos, tenemos que recordar que después de esa discusión, cuando se lleva a la práctica al funcionamiento cotidiano, cuando un funcionario, una funcionaria, un jerarca de una administración administrativa, de una administración pública tiene que tomar una decisión, pues posiblemente tendrá alguna asesora o algún asesor que le va a decir, mire, y ¿cuál es la fuente de derecho? ¿Cómo está el tema del principio de legalidad para hacer eso que tenemos o que usted quiere hacer? Y normalmente ahí es donde empieza la discusión entre el principio de legalidad
y nuevas tecnologías. Y ya lo veremos en todos nuestros sistemas, tenemos desarrollos sectoriales. Y claro, yo estoy seguro que si yo los invitara a cualquiera de las personas que están acompañándonos en esta conversación a hacer o a pensar en algún ejemplo de algo que tiene que ver con tecnología, con Internet y una administración pública, podrá pensar. El problema que se sucede en estas regulaciones sectoriales es que si no tenemos una norma con rango de ley y nos vamos a regulaciones o a fuentes normativas infralegales, entonces ya empezamos a generar problemas con el tema de la desarticulación, de acuerdo a la estructura que tenga cada país en lo que hace la organización administrativa, empiezan a surgirnos las autonomías, se presentan temas de conflictos en identidades digitales de los usuarios y la interconectividad, que ya espero que entremos en ese tema. Y finalmente, el tema que tenemos por delante es que si no estamos bien claros con el asunto del principio de legalidad, tarde o temprano todas estas buenas intenciones van terminando en unidades, procedimientos que se caen y cosas de esta naturaleza que lo que nos hacen es perder tiempo y recursos. En el siglo XX, para ir entrando ya en el tema del acto administrativo electrónico, hay dos grandes temas que los que me han escuchado hablar, pues posiblemente ya estarán cansados de el discurso que a veces reitero de que tenemos dos grandes temas que nos quedaron en el tintero y que no hemos terminado de resolver. ¿Qué es la discrecionalidad? Y aquí aclaro, no el control de la discrecionalidad, que ahí estamos todos muy claros, sino qué es la discrecionalidad, tema que no me voy a meter en esta noche, y en otro que sí quiero incursionar, que es el del acto administrativo, y no tanto en aquella discusión de si el acto administrativo es la principal forma de manifestación, es decir, si lo que la administración pública dice es lo principal que está llamada a hacer, o si más bien lo que la administración pública estará llamada o donde debería centrar sus esfuerzos es en las actuaciones materiales, prestación de servicios públicos y la parte regulatoria. Este otro tema del acto administrativo es el otro gran eje que cuando uno tiene la oportunidad de participar en foros académicos y escuchar a gente conversando, pareciera que al igual que sucede con la discrecionalidad, todos escuchamos las ponencias y nos vamos a la cama muy felices, pensando no solo que la ponencia estuvo bien, sino que lo que yo pienso que es un acto administrativo y lo que piensa la persona que estaba exponiendo y lo que piensan las personas que estaban a mi lado, es lo mismo. Y ya vamos a ver que el tema del acto administrativo, sí, la teoría básica, sí es un concepto muy difundido y aquí, si bien voy a sacar 2 minutos, les adelanto para que no les empiece a dar sueño desde ahora. No voy a entrar en definiciones de acto administrativo ni nada por el estilo. Ese no es el objeto de esta charla. Lo que me interesa es que tengamos claro que cuando hablamos de acto administrativo, tengamos un poquito de duda, a ver si todos y todas estamos hablando de lo mismo. Y es que si bien les pedía 2 minutos para hablar de este tema introductorio de acto administrativo, también les aclaro que no, como les dije, no voy a entrar en temas de definiciones. Sí me interesa insistir en que la mayoría de esas definiciones a las que no vamos a incursionar parten de agrupar estos requisitos que la doctrina denomina elementos, y ya lo vamos a ver en alguna legislación, y de acuerdo a los elementos que se acepten para construir un acto administrativo, así vamos a tener las definiciones. Haciendo un repaso hace algunos años del tema de los elementos del acto administrativo en doctrina, les comento que, bueno, en Costa Rica, para los que nos ven de aquí, de mi país,
Tenemos desde 1978, si la memoria no me falla, 5 tratados que abordan el tema del acto administrativo, las tesis de don Eduardo, los trabajos, el tratado de don Ernesto Ginesta, está el de don Aldo y de don Luis, y hay otros 2 por ahí. Y cuando revisamos los elementos del acto, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente coinciden, ni siquiera en el número o en el nombre de los elementos que se les están dando, y de ahí esto cuando lo llevamos a la práctica, y ya lo vamos a ver, la incidencia que esto tiene cuando veamos las regulaciones en los diferentes países. Es más, me voy a permitir hacer, compartir pantalla para enseñarles. Vamos a ver si lo hacemos así. Bien, tengo entendido que les estoy compartiendo la pantalla. Si ustedes revisan aquí, podrán apreciar esto que les estoy compartiendo en la pantalla. En verde son la lista de una revisión, pues si se quiere rápida, de los elementos del acto administrativo en doctrina. Y van a ver ustedes que así, en un repaso rápido, nos encontramos 21 elementos, en donde los autores, ninguno de los que estoy poniendo a manera de ejemplo, no son todos los resultados los que estoy poniendo a la derecha de sus pantallas, en anaranjado, ninguno tiene esos 21 elementos. Aquí lo que les quiero decir es, cuando vayamos a ver qué es un acto administrativo, nos vamos a ir a la definición que nos lleva a los elementos y vamos a ver cómo la doctrina varía de acuerdo a los elementos. Aquí en esta presentación les digo, podemos hacer una vista de 21 elementos, aunque si tuviéramos más tiempo ingresamos un poquito más en el tema. Ahora, cuando revisamos la legislación y vamos entrando en el tema de las leyes de procedimiento administrativo, nos vamos a encontrar que hay varias formas de afrontar el tema del acto administrativo. Hay normativa muy clara que nos dice que es el acto administrativo, vienen los artículos claramente referidos a elementos concretos. Aquí destaco la legislación de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de El Salvador. Aquí tenemos, si se quiere, casi que los 2 extremos, la normativa más antigua, que es la Argentina, aunque ya vamos a ver que en realidad es la nuestra, acá en Costa Rica, y la más reciente, que es la salvadoreña. Hay modelos como el costarricense, ya lo vamos a ver, el de Honduras, México, República Dominicana, como lo ven aquí, y el de Uruguay, que lo que hacen es que en un capítulo dedicado al tema incorporan normas que hacen referencia a los elementos. Y en el caso nuestro de Costa Rica, pues claramente, si yo tengo que decir cuáles son los elementos que están regulados en el artículo 132 o 133 de la Ley General, es facilísimo, contenido y motivo. Pero cuando me voy al 129, bueno, eso es una caja de desastres en donde de ahí se sacarán los elementos a partir de la creatividad que pueda tener cada autor. Tenemos además sistemas muy particulares. El sistema colombiano, aunque tiene una gran ley, esta parte de los actos administrativos no es, diría yo, la más feliz, sobre todo en lo que hace los elementos, porque nos manda al capítulo de eficacia y ahí se nos complica mucho el lograr extraerlos. La parte de nulidades en la legislación panameña es la que nos da el tema de los elementos. Entonces, aquí les quiero decir siempre, y con esto terminamos este paréntesis teórico inicial, siempre que vayamos a hablar de acto administrativo electrónico o de acto administrativo en general o de conductas administrativas formales, tengamos clara no solo la doctrina que estamos usando, sino el marco jurídico que vamos a aplicar en cada contexto. Esta imagen que ahora sí nos lleva al tema de las leyes de procedimiento en cada uno de nuestros sistemas. Aquí ustedes van a ver las leyes de Iberoamérica. En este esquema que les estoy presentando, estoy agrupando las leyes en cuatro conjuntos según esta característica que les voy a decir y que vamos a utilizar en algún momento más adelante. Tenemos un gran conjunto de países que tienen como característica que la parte de procedimiento y la parte de organización están en una sola norma. Entonces, esto es más fácil a la hora de engarzar los institutos. Tenemos países que son los que ven en la segunda línea,
en donde solo hay una, es decir, o solo tienen ley de procedimiento o solo tienen ley de organización. Y en las líneas de abajo, tanto en la línea verde claro y no sé si el de abajo es como una especie de morado o lila, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, van a ver los países que tienen normas separadas, a veces muy engarzadas, como lo encontramos en España, dos leyes literalmente gemelas en el 2015 y algunas otras más distanciadas en el tiempo. Esta presentación me interesa mucho porque aquí podemos ver la evolución en el tiempo de la legislación en materia de estas normas troncales a la hora de lo que vamos a ver más adelante en lo que hace a las nuevas tecnologías y las administraciones públicas. Las leyes más antiguas son evidentemente la ley argentina y la costarricense. En lo que hace a las leyes generales, pues allá está la ley de México, pero lo que me interesa es inclusive destacar que si aquí por bien un tema de emisión, nuestra ley general de la administración pública queda fechada en 1978, pues en realidad quienes habrán estudiado ya el tema de la historia de la ley general de la administración pública sabrán que esta norma fue redactada a finales de los 60, momento para el cual, si además hacen un análisis comparativo, en Costa Rica había una computadora. Y digo que había una computadora con mucha certeza, porque si ustedes se meten a Google y ponen Costa Rica, Matilda, que era la computadora de aquel entonces en la Universidad de Costa Rica, van a ver que coincide perfectamente toda la publicidad que recibía la única computadora del país que estaba para temas muy específicos y momento para el cual nuestra legislación en su articulado pues no estaba pensando, o sea, nuestra ley está cerca de cumplir ya 50 años y en fin, esto se nota en la regulación. Tenemos un grupo de legislación, si se quiere, una legislación reciente. Aquí tal vez haría referencia a la legislación del 2011 para acá, la ley de Colombia, las de República Dominicana, las leyes gemelas de España, la de Ecuador y la de El Salvador. Aquí quisiera rescatar la de Colombia y la de Ecuador, que son las que vamos a utilizar. Si bien la nueva, así como que la estrella recién llegada o las estrellas recién llegadas a nuestro entorno, en lo que hace a temas de leyes generales de administración pública, de organización y procedimientos, son la de Ecuador y la de El Salvador. La de El Salvador es una ley muy interesante, se disfruta muchísimo la lectura. En este tema que nos trae esta noche, ya lo vamos a ver, me quedó debiendo. Es muy poco el desarrollo que tiene. El otro tema que quería comentarles es que conforme vayamos viendo el avance de la presentación, en lo que hace a temas de nuevas tecnologías, no necesariamente, aunque sí afecta, las leyes más recientes son las que tienen las reformas más en avanzada y ya lo vamos a ver con el caso de Perú. Vean ahora cómo cambia el esquema de nuestras leyes generales. Aquí lo que están viendo en esta nueva lámina son el conjunto de normas que en disposiciones de rango general regulan el tema del procedimiento administrativo electrónico y de los actos administrativos digitales. Y aquí pues me voy a permitir hacer a su vez dos grandes grupos. Vamos a tener leyes con algunas normas sueltas que no nos van a permitir, digamos, que entender un desarrollo. Básicamente son habilitaciones, como en el caso de Chile, para que se desarrolle de manera reglamentaria el tema, Uruguay, por ahí también El Salvador. Y tenemos, sí, países que sí, ya sea en el texto original o como en el caso de Colombia, con una potente reforma recientemente, ingresaron en el tema del acto administrativo electrónico, del expediente digital. Ya vamos a ver sus características. Igual sucede con el tema de España. España, les digo, lo vamos a dejar de lado, siendo que ya don Julián la semana pasada tocó el tema. España tiene una característica, tiene dos leyes, una de organización y una de procedimiento, las dos de el 2015, que regulan
de manera muy intensa el tema de las nuevas tecnologías, pero aquí quisiera comentarles que además de esas dos leyes, la idea de este nuevo esquema español fue pensado como un trinomio. Y digo como un trinomio porque la idea es que se emitieran estas dos leyes y un reglamento que acaba de salir este año, se llama Real Decreto 203-2021 del 3 de marzo, se denomina Reglamento de Actualización y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. No voy a entrar, les digo, en el tema del análisis español y de este reglamento que es muy extenso y creería yo que si cualquier estado o cualquier sistema jurídico va a incursionar en lo que vamos a ver a continuación, que es la regulación de los actos administrativos electrónicos y por consiguiente de los procedimientos, habría que ver si necesariamente las leyes de Colombia, Ecuador y Perú, que ya aquí me adelanté, a cuáles son mis favoritas en este tema, sino además este reglamento, que además es muy extenso y que en razón de su naturaleza reglamentaria nos da una gran cantidad de conceptos y alternativas y posibilidades de regulación de temas en esta materia. Es por esa razón, siendo que ya la semana pasada tuvimos la charla de don Julián en materia de procedimientos electrónicos, que nos vamos a restringir a lo que nos queda en esta región. Como les decía, vamos a utilizar, si bien vamos a ver algunos otros de los sistemas que tienen alguna normativa, nos vamos a centrar en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia, con su reforma reciente, que de hecho tuvimos la oportunidad de publicarla en el grupo Derecho Administrativo Costa Rica cuando salió la semana pasada. Una de mis leyes favoritas, el COA, como se le conoce, el Código Orgánico Administrativo de Ecuador, una norma digna de sentarse a leer un domingo en la tarde. Me parece muy completa, muy interesante, y los desarrollos que ya se han ido dando. Y de estas tres, tal vez la más antigua, aunque no por eso la más simple. De hecho, vamos a ver que es de la que nos ofrece una mayor riqueza de conceptos, que es la regulación en Perú del procedimiento administrativo. La norma se llama Texto Único Ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. A quienes les gusta el procedimiento administrativo en el derecho comparado, sabrán que las normas en Perú posiblemente son las que tienen el nombre más largo. Y si les interesa el tema de esta relación entre leyes y qué características tiene cada una, aquí hago una nota al pie. En mi canal de YouTube tengo un video ya más extenso, más largo, no lo que vamos a tener en esta noche, donde se comparan tanto las leyes de procedimiento administrativo, y tengo otros 2 videos en donde se comparan las leyes de la jurisdicción contenciosa administrativa. He puesto en los comentarios las direcciones, por eso fue que se las remití. Pero en fin, estas 3 normas que vamos a ver ahora junto con la regulación española, les digo, creo que es la que nos da la línea de qué es lo que tenemos que ver en materia de procedimientos. Veamos ahora algunos de los ejemplos de la regulación de esta tabla que están aquí. En la pantalla podrán observar una lista arbitraria. Soy yo el que le pone estas denominaciones a cada uno de los artículos, y aquí van a ver en cada una de las columnas las referencias a temas electrónicos en las diferentes normas, que cuando las iba leyendo, pues iba anotando, mira, esto no sirve para procedimiento electrónico o para acto administrativo. Evidentemente van a ver ustedes que los temas se repiten, no vamos a entrar a leer todas las normas, eso no me gustaba cuando estaba en la universidad, cuando llegaba algún profesor o profesora y se ponía a leer normas, no lo vamos a hacer esta noche, menos que tenemos el tiempo limitado. Lo que quiero es que veamos algunos de los ejemplos de lo que ya hay en estos temas y que nos permitirían aquí en Costa Rica pues avanzar un poquito más en estos temas. Lo primero que vamos a encontrar como regla general
en las normas que ya han ingresado en temas de acto administrativo electrónico es esa habilitación general. Una norma que abre la puerta para que la administración pueda regular ya, ahora sí, con seguridad jurídica y no más allá, y no en el contexto de interpretaciones de lo que ya hay en nuestros sistemas. Y les digo, mire, poco más o menos lo que vivimos los abogados que nos gusta el derecho administrativo cuando revisamos el certificado de vacunas, que ahora digamos que es como la moda, y entonces tomamos el certificado y empezamos a ver el tema de los elementos si están en ese acto, el órgano que lo emite, la investidura, la firma, todas estas cosas que se puede o que debería uno encontrarse en las normas. Veamos algunos ejemplos de temas de interés para esta noche. Voy a ir poniendo extractos de los artículos, porque si ponía las normas completas, pues evidentemente no me daba campo. Ya están, me parece que sobrecargadas las láminas. Creo que es la presentación en la que he abusado más del texto, pero lo que me interesa son ejemplos a raíz no solo de lo que he podido leer, sino de lo que he podido vivir en la práctica como persona que pues tiene afinidad al derecho administrativo y me interesan estos temas. Creo, esto lo puse de primero, no está necesariamente de primero en las leyes de procedimiento administrativo y de organización, pero creo que es fundamental, que es el Instituto de la Interconectividad, que lo vamos a encontrar en las normas, y es esta idea de que cada administración pública, cuando vaya a desarrollar sus procedimientos, sus actos administrativos electrónicos, estos puedan ser importados o exportados hacia otras administraciones y que los sistemas puedan comunicarse. No es infrecuente, por eso y hacía la aclaración que iba a hablar un poco desde mi experiencia, que al momento de saltar de una administración a otra, una discusión de un tema de derecho administrativo, si lo hacemos desde el punto de vista digital, pues básicamente estamos limitados en el estado actual de las cosas a producir un documento PDF y llamar a ese archivo PDF expediente administrativo, lo cual vamos a ver no necesariamente o no debería ser un expediente administrativo, y por eso era que justamente en la tarde cuando hacía el recordatorio compartía esta lámina que ustedes están viendo, que es la definición de expediente administrativo. Aquí estoy poniendo ejemplos de la ley colombiana y de la ley peruana. Y verán ustedes que ahí en subrayado hay algo que a mí me gustó mucho y que quisiera destacar, y es el tema de que el expediente administrativo no es un archivo PDF. El expediente administrativo es un conjunto de datos, como lo señalaban los profesores en las charlas anteriores, porque si simplemente incorporamos todo en un documento PDF, les digo, desde las cosas más básicas, como las firmas digitales, se pierden. Y aquí estamos restando valor a los documentos que presentan las partes. Les comento que yo tengo la oportunidad en este momento de mi vida de trabajar en la corte con archivos, con una base digital, y cuando le pido, por ejemplo, que me genere un expediente, pues lo que me hace es que me junta todos los documentos en un archivo PDF. Pero si los documentos habían sido firmados, una vez que se conjuntan o que se unen con todas las resoluciones, no hay forma de poder tener este concepto, esta certeza de saber cuál es cada documento. Por eso quisiera insistir y rescatar esta idea de que es este conjunto de datos que da certeza, y quitarnos o ir al menos despegándonos de ese concepto de uso habitual que lo podemos mantener en el lenguaje coloquial, pero no entender que un expediente administrativo digital es un archivo PDF. Un archivo PDF es un archivo que podría funcionar, o un conjunto de archivos PDF podrían ser un expediente administrativo, pero vamos a ver que incluso en el derecho comparado el estándar va más allá de esto. Y aquí hay un elemento que me gustó muchísimo cuando lo estaba leyendo,
Es más, recuerdo que esto me lo encontré por allá de marzo de este año y en horas, creo que eran como las 12 de la noche y le escribí a Marco, el otro administrador del grupo, de este tema y muy somnoliento me dijo, ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Sin embargo, después lo estuvimos conversando y es algo muy útil que tampoco lo tenemos aquí. En esta práctica de usar el PDF como sinónimo de archivo, disposiciones de esta naturaleza son muy importantes, no solo para la funcionalidad del expediente, sino además para la seguridad jurídica y de la existencia de un índice que no solo nos va a permitir saber cuál es el documento que está dando fe en un expediente de un determinado acto procesal, que no es el mismo documento, que es una copia de ese archivo que está presentado como anexo en otra parte de ese PDF. Vean ustedes como aquí inclusive se habla de las características técnicas que tiene que tener el índice de estos archivos PDF y que lo encontramos en el artículo 33.3 de la ley peruana. Esto es algo muy importante que decidí meterlo aquí, aunque no necesariamente tiene que ver con acto electrónico, que es lo que vamos a ver a continuación, y es el tema de la sede electrónica. Cada vez más estamos viendo cómo por un tema presupuestario, asumiría yo, algunos entes y órganos públicos están migrando de su página web a redes sociales. Y entonces no es extraño cuando buscamos alguna entidad del sector público darnos cuenta que ahora ya no tiene, tuvo, pero ya no tiene página. Y lo que nos dan los buscadores de Google, por ejemplo, es simplemente una página informativa en redes sociales. Pues bien, aquí vamos a ver regulaciones ahora en el caso de Ecuador y de Colombia. En el caso de Ecuador, quiero señalar que pongo puntos suspensivos porque la norma es muy extensa en lo que hace a las características de lo que tiene que ser una página electrónica, que no solamente es unidireccional. Y por eso me gusta mucho la idea en ambas legislaciones, que no se habla de página web, sino que se habla de una sede electrónica. Y cuando empezamos a ver, yo les pongo los inicios de los artículos, pero cuando empezamos a ver el desarrollo normativo, nos damos cuenta que el legislador en estos sistemas lo que quiere es una verdadera ventanilla digital que permita de manera abierta el intercambio y la prestación de servicios a través de sistemas electrónicos con una serie de parámetros previamente establecidos para todo el sector público. Inclusive en el caso de Colombia, no lo voy a meter aquí, pero lo dejo sentado ahí como pie de página. Inclusive nos encontramos el sistema de portal único del Estado, que a mí me pareció una maravilla. Este sistema de portal único con estas reglas y el principio general de los 3 clics hacen bastante amigable el sistema de acceso a las administraciones públicas, que además, quiero insistir, no meto normas aquí, pero en ninguno de los sistemas, continúo con la nota al pie, es un reemplazo del sistema tradicional. Recordemos que en América tenemos una importante brecha digital que esperemos que con el paso de los años y el desarrollo de nuestras sociedades, esa brecha, si bien no desaparece o desaparezca, que espero que sea lo ideal, al menos disminuya mucho. Para continuar con el análisis de los ejemplos que estamos viendo esta noche, me gusta, lo encontramos en Colombia. En Colombia es el único país en donde pude encontrar en normas de rango general ya regulaciones de actos administrativos electrónicos y de archivos. No, aquí todavía no estoy en actos, es la presentación que sigue. Este es otro tema que quise que quise incluir para hablar de actos administrativos, y es el tema de cómo se guardan esos actos administrativos en las administraciones públicas, porque esto es más allá de un tema de un servidor con un antivirus y un firewall que proteja de ataques. Aquí hay un tema de acceso a la información con una serie que, si bien puede presentar similitudes con el acceso a la información y resguardo de esa información en los archivos físicos, pues evidentemente al estar ante un soporte diferente,
pues el legislador ha debido ocuparse. Aquí vuelvo a poner ejemplos de la ley de Colombia y de Ecuador, para que la persona que lo quiera ver. La legislación de Ecuador, recuerdo que es la que está abajo, aquí lo tuve que, igual, las normas son muy extensas, muy ricas de contenido, invito a leerlas, nada más ponen en Google Código Orgánico Administrativo y se van a ver estas regulaciones en extenso. Yo aquí tuve que, de hecho, cortar en el inciso 3 para que quedaran los 3 primeros de ejemplo, y ver cómo aquí hay, creo que, puntos cardinales que deberíamos ir adoptando acá en Costa Rica. Y aquí sí, caemos ya en regulaciones expresas en materia de actos administrativos electrónicos y en materia de actos administrativos automatizados. Cuando vemos el desarrollo que la jurisprudencia ha dado de esto, tenemos que pensar si es importante que haya una regulación especial. Yo les digo, yo considero que sí, porque en el caso de los actos administrativos electrónicos habría que ver qué nos va a pasar si el acto administrativo pasa por una voluntad de un funcionario o una funcionaria y cómo van a funcionar el tema de las firmas, por ejemplo, o en el caso de los sistemas automatizados que generan un acto administrativo cuando el administrado, la administrada, la persona física o jurídica se relaciona con una administración. Bueno, es un acto administrativo automatizado, pero la ley general, que es la sombrilla que tenemos en nuestro sistema jurídico, nos habla de que los actos administrativos deben estar firmados o deben indicar el órgano y el funcionario que los dictó. Bueno, y en este caso, ¿cómo vamos a entender este fenómeno que en estos sistemas, cuando vemos el desarrollo de todo el articulado, vamos encontrando respuestas a necesidades que surgen con la tecnificación de las administraciones públicas, ya no al inicio del siglo XXI, sino más avanzados en estas materias? Y digamos que lo metí nada más porque creo que nos hace falta también una normita ahí puntual en Colombia. Mira, puse artículo 57, creo que es el 63, no me acuerdo porque obviamente no me voy a atrever a citar normativa colombiana de memoria, pero no es ese 57, el de las sesiones virtuales, ese se me quedó cuando lo estaba escribiendo de arriba, pero que también sería muy útil en nuestro sistema costarricense, una habilitación general a la virtualidad, que no es solo esto, tampoco es solo lo que se reguló en la ley que habilitó a las municipalidades, a las sesiones virtuales, a sus consejos municipales, que además esto debió haber sido no solo para los consejos municipales, sino para todos los órganos colegiados de las municipalidades, los consejos de distrito, las juntas, los comités de deportes, etcétera, las juntas viales, todos estos órganos colegiales que funcionan a nivel cantonal. Estos ejemplos que les quiero señalar, en el caso de las personas que nos están viendo desde Costa Rica o desde otros países, que sabemos que en el Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, en buena hora nos acompañan de diferentes sistemas, más las regulaciones que están en la ley 39/15 o /2015 y 39 y 40/2015 y en el decreto real que les hacía referencia, que ahorita les voy a poner el link en los comentarios de la discusión, son sin lugar a dudas un punto en donde no solo las tesis de grado, de posgrado, de maestría tienen un gran nicho de estudio, sino que más aún las administraciones públicas y el legislador costarricense puede ayudar. Esto no sería ni de lejos lo que el país necesita para un tema de reactivación económica, para facilitar la interacción entre las administraciones y entre las administraciones y las personas físicas o jurídicas de nuestro entorno, pero sí ayudaría. O sea, evidentemente facilitaría a los tomadores de decisión, a las y los jerarcas de las administraciones públicas, tomar decisiones de abrir
con mayor seguridad y sin menos riesgo a una violación del principio de legalidad y después ser llamado o llamada por la auditoría interna o por la Contraloría General de la República por un tema de uso de fondos públicos en este contexto. Lo que quería con esta noche, y con esto termino, es un poco compartir el enorme espacio de mejora que tiene nuestro sistema. Les decía, nuestra Ley General de la Administración Pública, si bien quedó en 1978 y no quedó como la más antigua, pues los que vivimos en esta materia y que sabemos que don Eduardo y el comité que estuvo detrás de esa norma, que originalmente se iba a llamar el Código Administrativo, la trabajaron en 1968, 1969, pues ocupa necesariamente un empujoncito en este y en otros temas. Y con esto estaría cerrando esta ponencia que sé que posiblemente no tenga muchos elementos prácticos para el operador o la operadora jurídica costarricense, pero sí quiero incentivarlos a que en el momento que tengan la oportunidad de participar o de invitar a hacer reformas, este es un campo necesario en donde podemos trabajar. Y con esto estaría terminando la ponencia de esta noche. Muchas gracias a Jorge por esta exposición. Creo que nos ha permitido darnos una idea clara del contexto en el cual a nivel iberoamericano se ha venido incursionando en el ámbito de la regulación tanto del procedimiento como del acto administrativo electrónico. Y bueno, también nos ha ilustrado un poco de algo que pues veremos la próxima sesión, que es cuál es la situación, el estado de la cuestión en el caso costarricense, específicamente en nuestra ley general, pero también vamos a analizar algunas otras disposiciones que hay por ahí, incluso a nivel de meras prácticas administrativas. Tal vez, Jorge, sería útil comentar un poco con relación al tema del acto administrativo ya no electrónico, sino automatizado, que no sé si aparte de la definición que presenta la legislación española, existe en este estudio que se llevó a cabo alguna otra normativa en la cual se mencione, se regule esa figura que a mi juicio será en no mucho tiempo, pues una figura que nos va a tomar o nos va con la que nos vamos a enfrentar día con día. Así es. A ver si tal vez nos comenta sobre ese tema. Claro, claro. Aldo, al momento de preparar esta ponencia, pues sí surge mucha normativa y mucha doctrina sectorial. En cuanto al acto administrativo automatizado, es aquel tipo de acto que yo lo puedo autogestionar sin que haya una interacción, y lo que me encuentro no solo es de normativa sectorial, sino que cuando la reviso logro apreciar, y esto es un juicio de valor muy personal, no me lo encontré en ningún lado, está encaminado a conductas regladas. Entonces, regularmente lo que tenemos son básicamente para las conductas regladas de las administraciones públicas esta posibilidad de que el administrado pueda interactuar y obtener un acto de forma más célere. Lo cual, les digo, en nuestro sistema, donde no son pocos los actos administrativos que pasan por esta categoría de actos reglados, pues sin lugar a dudas podríamos encontrar. El tema se vuelve muy interesante cuando empiezo a ver, ya no en legislación, porque esto sí no lo vi en ningún lado, sino que empiezo a ver algunos artículos o algunas ponencias sobre actos administrativos reglados cuando estamos ante decisiones que tiene que tomar la administración en el marco de algún tema discrecional. Y aquí es donde brinca el tema de la inteligencia artificial para los actos automatizados, es decir, que yo tenga que interactuar
con una administración pública y si ustedes lo ven en pequeñito, ya casi lo tenemos en algunos ejemplos de la administración, aunque todavía no de la magnitud de la importancia de lo que voy a hablar con Aldo y con ustedes más adelante, y es el tema de los chatbots. Este es un pequeñito ejemplo donde yo entro a la página de una institución pública y en la institución tiene un chatbot ahí en la página donde yo chateo y el chatbot es el que me va a raíz de la configuración que tiene, es el que me va guiando a uno u otro departamento. Este ejemplo es tal vez la raíz de lo que podrían ser los actos administrativos automatizados, es decir, de emisión inmediata, frente a inteligencia artificial. Pero aquí surgen una serie de discusiones adicionales que tienen que ver con el tema de la motivación. Recordemos que la motivación es aquella fundamentación que permite conocer cuáles las razones que en teoría llevaron al funcionario o la funcionaria a tomar esa decisión. En el caso de la inteligencia artificial, pues sí, podría estar el software, ya sea con un algoritmo preparada para dar una fundamentación X o con una red neuronal que la cree para el caso concreto. Sin embargo, aquí ya surgen una serie de discusiones en doctrina que van más allá, y es que las administraciones públicas, lo tenemos en algunas discusiones, como lo hablaba con don Aldo en otro contexto, en una charla, después de una charla de estas, en el caso de Estonia, la discusión de hasta dónde debería haber algún nivel de publicidad de la forma o de los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones en la administración pública. Hay un sistema que está funcionando en Estados Unidos en materia de ejecución de la pena, no me quiero meter mucho, pero que hace una especie de valoración. Entonces, mucho se ha discutido de si la inteligencia artificial, que normalmente no es desarrollada por la administración pública, recordemos que las instituciones públicas tienen departamentos de informática, pero desarrollar una inteligencia artificial que resuelva actos administrativos donde se tenga que tomar una decisión, esto no es nada más de meter unos cuantos códigos y ya está, son años de investigación y desarrollo que normalmente están a cargo de empresas privadas. Y entonces aquí ha surgido una discusión de, bueno, hay que conocer los sistemas que están detrás de esa inteligencia artificial, pero el problema es que conocer esos sistemas, pues en mucho va el tema de la propiedad intelectual de esas empresas que tienen o que están contratando con la administración pública la inteligencia artificial. Aquí tenemos que llegar. El tema de los actos administrativos reglados, creo que es más un tema de voluntad y de algunos cuantos ajustes en el bloque de legalidad para inclusive permitir que fluyan, o sea, en ciertos actos reglados donde es cumplimiento de requisitos, sería más fácil que se pudieran gestionar a través de conductas automatizadas y no esperar 2, 3, 4 meses a que un funcionario o una funcionaria los vaya sacando. El tema de los actos administrativos automatizados con temas donde el acto administrativo tiene contenido discrecional, creo que el asunto se está discutiendo todavía en doctrina. No, y en derecho todavía no he visto nada. Sí, sí, efectivamente ese es un ámbito pues que ya no podríamos relacionar con ciencia ficción ni mucho menos, sino que es un Claro. tema que pronto, por ejemplo, me pongo a pensar que la política del Ministerio de Salud en medio de esta pandemia bien podría haber sido o estar sustentada en algoritmos que valoren zonas con mayor recurrencia de infección viral, poblaciones y una serie de variables que mediante métodos o técnicas de inteligencia artificial permitan adoptar decisiones que pues muchos reclamamos, no entendemos cuál es su sustento, el porqué de una restricción u otra, que repito, bien podría ser mediante estos mecanismos de inteligencia artificial la que defina o mediante los cuales la administración defina limitaciones en zonas determinadas o en horas determinadas y que definitivamente contribuya a mayor eficacia en la actividad Claro. de la administración, que al final es donde creo yo hay una gran oportunidad de mejora. Pues por supuesto que estas aplicaciones como Uber, por ejemplo, y demás, lo que utilizan son precisamente estos mecanismos.
Y ahí hay un tema interesante que es, bueno, estamos hablando de la administración actuando por medio de mecanismos de inteligencia artificial, pero también hay sujetos que podrían estar sometidos a regulación, que son los que utilizan esos mecanismos. Por Y que supuesto. eventualmente para la administración sea de mucha dificultad, porque es un espacio muy opaco, pues saber cómo es que operan estas aplicaciones. Y bueno, por ejemplo, con Uber tenemos un mecanismo para definir el precio de un viaje, cosa que por su lado hace por medio de inteligencia artificial, mientras que por otro lado tenemos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en carreta de bueyes definiendo precios para a través de modelos econométricos. A través de modelos econométricos que evalúan cuánto se gasta el freno, cuánto se gastan las llantas y que están realmente, a mi juicio, que son obsoletos, ¿verdad? De modo que ahí hay un tema que voy a intentar tratar la próxima semana. Por ahí me encontré ya una aportación doctrinal que es cómo regular el juez contencioso administrativo, cómo fiscalizar el juez contencioso administrativo a las administraciones cuando éstas utilizan algoritmos u otros mecanismos de inteligencia artificial para la toma de decisión, que creo que es una situación que ya va más allá incluso del tema meramente dispositivo de qué dice o no dice nuestra ley general, sino ya incluso a nivel del Código Procesal Contencioso Administrativo y si los instrumentos que se tienen hoy día a nivel procesal son o no suficientes. De modo que, bueno, considero y estimo que estamos en ese sentido, como bien expone don Jorge hoy, a la saga, quizá nuestra legislación se ha quedado corta, no así la práctica administrativa, que pues tal vez esta pandemia nos ha llevado como a otros países a dar ese paso que se había pensado tanto dar, pero no se había dado. Y bueno, creo que definitivamente este estudio comparado que se ha hecho hoy de la legislación a nivel iberoamericano, pues va a servir de mucho para dar los pasos a nivel normativo que hace falta. Un comentario que hace don Jorge Córdoba, excelente exposición del doctor Jorge Leiva. Considero que las administraciones públicas costarricenses, con excepciones, todavía no tienen la plataforma tecnológica para implementar el acto administrativo electrónico. Felicitaciones al doctor Leiva por su investigación y análisis. Gracias a Jorge. Y efectivamente toca, Jorge, un tema que, bueno, nos comentó Jorge, en este caso Jorge Leiva, cómo la normativa efectivamente se ha ocupado de arreglar ese tema de esas plataformas electrónicas y que no quede esto al libre albedrío de cada una de las administraciones, que quizás sería bueno, Jorge, profundizar en eso, en vista de que en nuestro medio, efectivamente, cada administración pues tiene su propia práctica, su propia plataforma y sus propios criterios, y eso definitivamente para el administrado, me parece a mí, no es la mejor práctica, ¿no? Que tal vez con esto ir cerrando el día de hoy, pero comentar y ampliar sobre esa situación que he visto que sí ha sido, claro, está siendo regulada por la legislación. Claro, claro. Miren, para las personas que ya trabajan en derecho administrativo, les voy a poner dos ejemplos de la importancia de ir pensando desde el inicio en reglas generales de naturaleza nacional que nos permitan la interconectividad. Les quiero poner el ejemplo de lo que sucede en contratación administrativa y de lo que sucede en el proceso de aprobación de licencias urbanísticas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que tiene convenio con varias universidades, con varias municipalidades, y lo hacen de manera conjunta. Mientras estemos en un proceso de contratación administrativa dentro del sistema, todo está muy bien. O sea, la gente se va a mover ahí, va a entrar a la plataforma, va a hacer la licitación,
Pero una vez que de esa discusión o que ese procedimiento de contratación administrativa se convierte en un conflicto y ya nos vamos a una fase recursiva o posteriormente a una fase contencioso administrativa, pues aquí yo creo que Aldo me dirá más que yo cuál ha sido su experiencia con convertir todo nuestro régimen de contratación administrativa digital, el que tenemos, el CompraRed, eh, eh, Sí, y el ahora. sistema eventualmente del CEFIA, del sistema de aprobación de licencias constructivas, cuando eso hay que volverlo expediente administrativo para una discusión en otra administración, ya sea en fase recursiva dentro del procedimiento administrativo o en fase jurisdiccional. Ahí, lamentablemente, el tema se complica un montón y volvemos a la creación de un PDF único, que eso decimos que es expediente administrativo y no lo es. Y creería yo, es más, yo me emocioné mucho con la pregunta y ya se me olvidó, Aldo. ¿Qué era exactamente la pregunta? La importancia en la normativa examinada de tener una plataforma Exactamente. uniforme. Sí, reglas claras. Es este tema de cuando va a migrar un expediente de una municipalidad al Tribunal Ambiental Administrativo, cuando va a migrar un procedimiento del Tribunal de Setena, por ejemplo, a otra administración, tener la capacidad de que todas hablen básicamente el mismo idioma. Y de esto se ha ocupado muy bien el sistema español a través, les digo, en razón, mejor dicho, de estas amargas experiencias que ya ellos las han vivido, porque tengo entendido que por ahí viene el tema de la unificación de criterios, la inversión de gran cantidad de dinero en un sistema que finalmente es muy útil para la propia administración, pero que no se habla, no se comunica, no permite migrar la información a otras administraciones o a los administrados, y entonces poco se gana. El día de mañana tenemos que ir pensando cómo esto se va a agilizar. Creo que ya nuestros sistemas tienen que cambiar, ya no podemos estar en un sistema de derecho administrativo en donde en el establecimiento comercial haya que tener un cartón del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, como acto administrativo ahí pegado. Cuando ya todo está digitalizado a través de un procedimiento de trámite, ya Aldo lo hablará el día de mañana de lo que está haciendo bueno, mañana no, de hoy en la próxima semana, el próximo martes, en lo que tiene que ver con actos digitales que ya se están emitiendo. Pero sí es importante que desde el principio vayamos pensando que no solo tenemos que tener buena intención en construir digitalmente, sino que podamos interactuar digitalmente, tanto las administraciones entre ellas como con las personas que se relacionan con la administración. Así es. Muy bien, creo que hemos cubierto los temas con esta exposición de Jorge, que nos ha permitido darnos una ubicación dentro del entorno, cuál ha sido la evolución. Ya habíamos examinado el caso español en particular, hoy examinamos más ampliamente el fenómeno a nivel iberoamericano, y pues precisamente por eso la próxima semana vamos a aterrizar en el caso concreto costarricense con un análisis que obviamente será más fácil realizar a partir de esto que hoy Jorge nos ha expuesto con mucha su usual precisión. Y de modo que muchas gracias a Jorge, muchas gracias a la audiencia que ha estado muy atenta en el curso de la exposición, y ya verá usted, Jorge, los comentarios que sobre su exposición se han venido haciendo, que como es usual son necesariamente muy positivos. Así que les agradecemos a todos los que nos han acompañado hoy y que nos van a acompañar más adelante cuando sus quehaceres se los permita, una vez que este video esté ya en nuestro canal de YouTube y puedan accesarlo cuantas veces sea necesario para empaparse de esta información que con tanta riqueza y precisión nos ha examinado el día de hoy y expuesto don Jorge Leiva. Así que le dejo la palabra a Jorge para que haga el cierre de esta actividad del día de hoy, y nos vemos de hoy en 8.
De mi parte, Aldo, a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias por su interés. Vemos que hay mucho por mejorar y creo que todos tenemos algo que aportar eh, para el bien de nuestra sociedad. Y eso sería todo prácticamente, Aldo. Muchas gracias a todos y a todas y a usted, don Aldo, por la presentación y el cierre. Muchas gracias también. Muchas gracias y muy buenas noches.